Esta conferencia es llamada Contracultura, pero para nosotros poder entender lo que es una contracultura, necesitamos entender primero la parte positiva. ¿Qué es una cultura? Básicamente una cultura es el conjunto de valores, creencias, costumbres, conocimientos, arte, lenguajes, símbolos que agrupan a un conjunto de seres humanos o a una comunidad. Dicho de una forma fácil, de una forma más simple, una cultura es lo que nos ayuda a relacionarnos y a entendernos y es lo que nosotros vemos como normal. Déjeme darle un ejemplo de cosas que resultan para nosotros contraculturales. Tengo un cuñado que es norteamericano y resulta que cuando nosotros lo íbamos a conocer, él venía de Estados Unidos, iba a ir a nuestro país a conocer a los padres de la novia. Resulta que nosotros estábamos esperando al novio de la hermana de mi esposa y queríamos conocerlo y estábamos en muchísima expectativa, era un novio muy esperado. Pues resulta que cuando él llega del aeropuerto y cuando yo veo que él se desmonta, él llega en pantalones cortos y en chancletas. Yo no sé si ustedes entienden qué son las chancletas, sandalias. Pero los pantalones cortos eran casi como traje de baño. Y yo no sé cómo son ustedes del todo, pero para el dominicano, conocer al padre de la novia, uno va casi trajeado. Uno tiene que ir formal, uno tiene que lucir bien. Es casi una forma de demostrar respeto hacia la ocasión. Yo no les puedo negar que cuando yo lo vi en pantalones cortos y en chancleta, yo dije, bueno. Pero un rato después, estábamos hablando, estábamos conversando, y yo estaba un poco alejado en el comedor, y yo escucho al novio de mi cuñada, en su acento americano, decir, Sugel, mi suegro es Sugel Michelén. Y él le dice a él, a don Sugel, a don Pastor Sugel Michelén, le dice a Sugel, ¿cómo que Sugel? Y unos momenticos después le dice a mi suegra, oh Gloria, Doña Gloria. O sea, yo tengo 10 años en esta familia y es Doña Gloria, no Gloria. Y para mí fue un choque cultural. De hecho, esa fue mi primera mala impresión. Luego que lo conocí, no tuve mala impresión. Pero resulta que yo tuve que decir, espérate, es que él no es dominicano. Si él fuera dominicano y él hiciera eso, él entiende que eso no se puede hacer. Pero como él es el americano, en su cultura es muchísimo más informal. Muchísimo más informal la forma de vestir, muchísimo más informal la forma de hablar. De hecho, ellos no tienen un usted. Nosotros como latinos tratamos de usted a los padres de la novia. Pero él le decía tú, que tú. Pero resulta que ellos en su lenguaje no tienen un usted, ellos solamente tienen un you. Y you es para el niño, y you es para el abuelo, y you es... No hay un usted. Entonces, aún un asunto del lenguaje hace que ellos entiendan una forma distinta de cómo relacionarse. Entonces eso hace una cultura. Uno está acostumbrado a ciertas cosas y a decir así son las cosas, así deberíamos conducirnos, así deberíamos saludarnos. Hay países en el que darse un beso, saludar a alguien, por ejemplo también en Estados Unidos, usted va a saludar a una americana con beso el primer día que la conoce y es una falta de educación, es una falta de respeto. Entre los latinos nos saludamos con beso, no nos sabemos ni el nombre y nos damos besos. Pero si usted va a España, resulta que son 2 besos.
Y todas esas cosas nosotros las vamos aceptando, las vamos recibiendo, las vamos asumiendo y ni siquiera nos hemos preguntado, ven acá, ¿qué sería más cortés? No beso, un beso, 2 besos, 3 besos. ¿Qué es mejor? Nuestra cultura lo va definiendo y nosotros vamos entendiendo eso de la cultura y la vamos acogiendo. Resulta que hay cosas de nuestra cultura que nosotros asumimos tan fuerte que terminamos pensando que así son las cosas normalmente. Y hace falta muchas veces entrar a otra cultura, ir a otro pueblo, ir a otra nación y decir, no, espérate. Quizás seamos nosotros los que estamos equivocados. ¿Por qué los japoneses se comportan de tal forma? Con tanto respeto. Nosotros parecemos, si vamos en una guagua, en un autobús, al menos en República Dominicana, vamos hablando durísimo. Y hablamos y opinamos y podemos escuchar la conversación de alguien delante y opinamos sobre la conversación. Dice, no, pero mire, yo estuve bebiendo. ¿Usted estaba oyendo todo lo que yo estaba diciendo? En Japón no es así. De hecho, en Japón, ellos entienden que no pueden hablar en sitios públicos porque ellos no quieren irrespetar al otro. No hablan ni siquiera por teléfono, porque ellos entienden que su voz pudiera estar alterando a otro y ellos no tienen ese derecho. Ojalá sea algo así, un entremedio. Pero fíjense algo, mis hermanos. Cuando nosotros hablamos de contracultura, ya hablamos algo y dimos ejemplos de qué significa una cultura. Cuando nosotros hablamos de una cultura, es usualmente una respuesta, una resistencia a esos valores que dominan en una comunidad. Una contracultura es un conjunto de valores, actitudes, prácticas, movimientos sociales que se oponen de manera consciente y deliberada a los valores, normas y costumbres de otra cultura. Es decir, eso está mal, así no es como deben ser las cosas. Y nosotros hemos oído de movimientos culturales a través de la historia. Puede ser que uno muy conocido fue en los 60 el movimiento hippie, porque se opusieron a la guerra y comenzaron a hablar del amor, la paz, el amor libre, y comenzaron incluso a cambiar sus vestimentas, comenzaron a usar una música diferente que no se usaba, a tener eventos rarísimos que eran una crítica a la sociedad. Yo estoy seguro que aquí también hay ciertos movimientos así, en el que se visten rarísimo. Te dice, mira, ese de los, qué sé yo. Porque se oponen, son críticas a lo que está establecido. Lo que nosotros queremos hoy proponer es que en cierto sentido, en el Evangelio, en Cristo, nosotros somos un movimiento contracultural. Nos oponemos, desafiamos, retamos, no estamos de acuerdo con muchísimas de las normas que nuestra cultura puede estar asumiendo. En el día de hoy, de forma particular, vamos a estar hablando de normas que nuestra sociedad puede asumir en cuanto a las relaciones. ¿Ok? Y lo que yo quiero proponerles es usar el libro de Primera de Pedro, hoy vamos a estar en Primera de Pedro, para poder ver qué define Pedro, de qué identifica a este grupo. Ahorita yo le decía que los hippies se opusieron a la guerra, se opusieron a ciertas instituciones de Estados Unidos. ¿Qué identifica a la iglesia? ¿Qué identifica a la iglesia como grupo? ¿Y contra qué está la iglesia? ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Y en la primera sesión nos vamos a estar centrando principalmente en qué dice Primera de Pedro que nos identifica, cuáles son nuestros valores como grupo, como cultura eclesiástica, como pueblo de Dios. Y Primera de Pedro nos reta, nos desafía a nosotros vivir como el pueblo escogido de Dios en un mundo hostil. ¿Entiendan esto?
Primera de Pedro nos desafía a vivir como el pueblo escogido de Dios en un mundo hostil, reflejando su santidad y esperanza en Cristo mientras sufre por hacer el bien. Reflejando su santidad, esperando en Cristo mientras sufre por hacer el bien. Así que en esta primera sesión vamos a estar viendo algo de qué identifica a este grupo y cómo se debe de tratar a este grupo, cómo nosotros nos debemos tratar entre nosotros. Así que yo voy a ir muy rápido por Primera de Pedro, ¿ok? Voy a ir dando pinceladas. No voy a poder profundizar sobre algunas doctrinas importantes, pero yo estoy seguro que Alejandro ya se las ha explicado todas. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento del Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Miren lo que comienza a hacer Pedro. Él les dice, ¿a quién yo les estoy escribiendo? Él dice a unos expatriados, a unas personas que estaban dispersas. Posiblemente se estaba refiriendo literalmente a la diáspora judía. Judíos que se habían convertido o no, pero que estaban regados por el Imperio Romano. Puede ser que él se estuviera refiriendo a este grupo de judíos que estaban dispersos. Pero muchos comentaristas piensan que aunque eso es cierto, que puede ser que se estuviera refiriendo a esos judíos que no estaban en su patria, sino que estaban dispersos en esas ciudades que mencionó ahí, puede ser que él esté usando el término de una forma más figurativa. Refiriéndose a creyentes, puede ser que judíos o gentiles, pero que estaban fuera de su patria, fuera de la ciudadanía celestial. Estaban fuera de su sitio. ¿Por qué? Porque todavía estaban en este mundo. Así que de cierta manera, Pedro está diciendo, y los comentaristas entienden, que cuando él se refiere a expatriados, eso no solamente está tocando a estos hombres particulares en estas ciudades, sino que de cierta manera, y es lo que él va a enfatizar luego, nosotros también como creyentes, todo el que es parte del pueblo de Dios es un expatriado. Todavía no está en su patria. Más adelante él le va a llamar peregrino. Pero fíjense algo interesante. Él le dice elegidos de Dios. Elegidos de Dios. En este momento él está diciendo, miren, ustedes fueron vistos por Dios en su previo conocimiento y en la eternidad él dijo, tú vas a ser de los míos. Y dice ahí, fue elegido según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu y en tercer lugar, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Y de todo ese movimiento trinitario que aparece ahí, esa obra trinitaria del Padre, el Espíritu y Jesucristo, yo solamente quiero enfatizar hoy la parte de Jesucristo. No porque sea la más importante, pero es la que quiero enfatizar hoy, para que nosotros podamos entender qué identifica a este pueblo. Fíjense que lo que él está diciendo es, cuando Dios desde antes de la fundación del mundo eligió y llamó a su equipo, a algunos, están diciendo, ¿para qué lo hizo? La mayoría de veces cuando nosotros entramos en el debate de la elección, no sé si aquí pasa eso, que la gente discute acerca de la elección de Dios y bajo qué base Dios eligió y si eligió y no eligió. Usualmente nosotros enfatizamos el debate de la elección en función de la salvación. ¿A quién Dios va a salvar? Pero aquí Pedro no está diciendo que Dios eligió para salvar. Está implicado, pero hay algo más profundo. Él está diciendo que cuando él dijo, mira, aquel,
¿Tú sabes para qué yo los voy a llamar en el tiempo? Para que obedezcan a Jesús. Muchas veces nosotros pensamos, no, Dios me eligió para ser salvo por Jesús. Y eso es cierto. Pero en última instancia, el plan de Dios no era solamente, yo quiero salvar a estos pecadores que sin Jesús terminarían en el infierno, así que yo los quiero salvar. No, está diciendo, yo estoy eligiendo para que obedezcan a Jesús. Y más adelante dice, y ser rociados con su sangre. Y ese término, usualmente cuando nosotros pensamos en la sangre de Jesús, tendemos a pensar de inmediato en el perdón de Jesús. Eso significa rápidamente que nosotros fuimos elegidos para obedecer a Jesús, pero también para que Él derrame su sangre por nosotros y nosotros ser perdonados de nuestros pecados. ¿Y saben qué? Eso también está incluido. Pero el rociamiento de la sangre era otro evento en el pueblo judío. Cuando se hablaba del rociamiento de la sangre, se implicaba que había purificación, se suponía también que había reconciliación, pero de forma particular, el rociamiento de la sangre, ya sea una persona o un lugar, era consagración. Era decir, esta persona, este lugar está dedicado a mí. Entonces, fíjense esto. Algo muy importante de nuestra identidad, todo aquel que está en el pueblo de Dios. Usted, si es parte del pueblo de Dios, fue elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero no solamente para evitar el infierno y llegar al cielo. A veces nosotros pensamos que de eso es que se trata la elección. Usted fue elegido. Dios decidió llamarlo a su equipo. Dios decidió llamarlo a su familia para que usted viva consagrado a Él. Para que usted viva en obediencia a Jesucristo. No solamente para ser salvo por Jesucristo. A ustedes necesitan que yo me ponga aquí. Eso es un problema. Perdón, me estaban haciendo... Yo estaba viendo... lo lamento. Ok, entonces, fíjense qué más él continúa diciendo acerca de qué nosotros somos. Y dice más adelante en el versículo 3, Pedro irrumpe en una alabanza y él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, no fue por nada que él vio en nosotros. Fíjense esto, a veces cuando nosotros pensamos, me eligieron, uno piensa como, vieron en mí el potencial. Yo no sé si a ustedes seguro le pasa cuando jugaban fútbol en la escuela, porque me imagino que aquí solamente jugaban fútbol en la escuela. Usualmente en Santo Domingo lo que hacemos es vamos a dividir los equipos. Usualmente sacamos a los dos mejores del grupo y decimos, tú y tú pidan. ¿Ok? Y entonces comienza cada uno y dice, yo quiero a fulano. Y él dice, yo quiero a fulano. Y yo quiero a fulano. Y yo quiero a fulano. Y obviamente uno asume que están eligiendo por los mejores. En algunos casos, bueno, porque tú eres muy amigo mío y yo no te quiero. Pero yo no sé, hay veces, y seguro aquí también ha pasado, que queda uno. Y a veces somos tan malos que decimos, cógelo tú. Cógelo tú, que sean 12 contra 10, no importa. Posiblemente él sea más valioso para mí estando de tu lado. Ustedes saben que cuando Dios nos eligió, no fue basado en tiene increíble potencial. Va a ser genial para el equipo. Va a contribuir muchísimo. Los términos de él fue sola misericordia. Cada uno de nosotros pudimos haber sido el último. Cada uno de nosotros no teníamos razones ni méritos para que Dios nos viera y nos dijera, ven tú conmigo. Y aún así Dios decidió hacerlo. Y no solamente nos llamó, dice Él, nos hizo herederos. Y entiendan esto, mis hermanos, herederos en aquel momento, solamente uno lo hacía con los hijos y los hijos más cercanos.
Lo que Pedro está diciendo es, nosotros hemos sido hechos parte de los hijos de Dios. Él ha compartido una herencia con nosotros. Y en aquel momento, recuérdense que no se dejaban ni bonos, ni certificado financiero, ni nada de eso. Lo que uno dejaba era una tierra, una posesión. Y lo que él está diciendo es, él está ayudando a la iglesia, a esta iglesia y a nosotros, a tratar de irnos como si fuera casi al Antiguo Testamento y recordándonos, recuérdense cómo ustedes son en cierta forma el Israel de Dios. Dios eligió al pueblo de Israel no porque lo mereciera, para nada. Lo sacó de Egipto y le prometió una tierra, una herencia, un lugar especial. Y él está diciendo, ¿ustedes saben qué? Ustedes están siendo prometidos de esa herencia. Y dice en el versículo 5 que son protegidos por el poder de Dios. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? Que todos aquellos que Él eligió no se van a perder. No es que cada uno de nosotros va a hacer lo posible para llegar y no perderse esa herencia. Es que Dios lo inició el proceso, lo arrancó y dice, y yo los voy a llevar a todos hasta la herencia. Y es una herencia que nadie puede tocar, es una herencia que no se va a dañar, es una herencia que no se va a gastar. Y él le dice en el versículo 6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Ahora yo quiero hacerte una pregunta, mi hermano. ¿Tú estás esperando esa herencia? Esto es crítico, esto es crucial para nosotros realmente saber si podemos ser parte de ese movimiento contracultura. Si hay algo que debe de identificar a los cristianos, es esperar esa herencia, es esperar ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Esa es nuestra final esperanza. Hay veces que yo me temo que nosotros no queremos el cielo. Nosotros quisiéramos tener una vida buena aquí, una vida saludable aquí, una vida llena de buenos momentos aquí, larga y próspera aquí. Y el cielo es, bueno, para que cuando uno se muera, es mejor que el infierno. Pero no necesariamente porque lo estamos esperando, lo estamos anticipando, lo estamos anhelando. Y tú sabes qué, mi hermano, va a ser muy difícil tú ser un peregrino, un extranjero, alguien contracultura en esta tierra, mientras tus valores, mientras tus deseos, mientras tus mayores esperanzas estén en este mundo. Ahora, ¿cómo se entra? ¿Cómo se entra en este grupo? ¿Cómo se entra? Uno viene a ser parte de este grupo de la iglesia, del pueblo de Dios? A través del nuevo nacimiento. Tanto en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 3, se menciona el nuevo nacimiento, dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Y más adelante en el versículo 23, dice, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible. Fíjense esto, nosotros no entramos en el movimiento contracultural de la iglesia por familia. No entramos por familia. No entramos como ideología. Nosotros no venimos a ser parte de este pueblo por ideología. Nosotros no venimos a ser parte de este pueblo porque hemos aceptado sus valores, nos gustan sus costumbres. Creemos que es mejor para la sociedad. La única manera de entrar al pueblo escogido de Dios es a través del nuevo nacimiento. A través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Porque ustedes saben que, mis hermanos, al final, este pueblo no se trata de escoger, tener ciertos valores, ciertas normas, ciertas reglas, ciertas tradiciones.
Al final de lo que se trata este grupo es de amar y ver como precioso a Jesucristo. Fíjense que en el versículo 8 dice, a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Si tú no amas a Jesús, tú no eres parte de este movimiento. Yo trabajo en una escuela cristiana, soy director en una escuela cristiana y de vez en cuando hacemos invitaciones a los padres, a padres que quieren conocer la escuela, que quieren saber de qué se trata la escuela. Y tenemos una reunión parecida a esta, en la que usualmente empezamos diciendo, cuéntenme, ¿por qué ustedes consideraron nuestra escuela? ¿Qué les interesa de nuestra escuela para venir a ver? Y siempre hay un par que dice, yo quiero traer a mis niños a esta escuela porque quiero que se eduque en valores. Miren, cada vez que yo escucho eso, yo digo peligro, peligro, peligro. Y no es que yo estoy en contra de los valores. Es que en las escuelas cristianas no enseñamos valores. Enseñamos a Cristo como el mayor valor y mejor tesoro. Nosotros no andamos intentando hacer gente decente. Ser decente es un fruto colateral de ser creyente. Pero si hay algo que yo quiero, y se lo digo después que escucho todo eso, y le digo, miren, si hay algo en lo que nosotros nos vamos a esforzar, es que primero sus hijos descubran que no valen. Que no valen, por sí mismos no valen. Lamentablemente por el pecado que hay en ellos, todos, y en ellos y en nosotros, todos merecemos la condenación de Dios. Y nuestros valores no nos van a salvar. Nosotros lo que deseamos es que cuando ellos vean la creación, cuando nosotros le expliquemos la creación y le expliquemos la palabra, ellos vean a Cristo glorioso. Y no solamente sepan explicar a Cristo. Los que crecimos en iglesias y en colegios cristianos, sabemos mucha teología. Sabemos explicar a Cristo. Pero no necesariamente amar y alabar a Cristo. Y eso es lo que persigue el pueblo de Dios. Así que lo que nos va a distinguir a nosotros como pueblo, como movimiento, es fuimos elegidos desde el principio para salvación, pero también para consagración. Entramos a ese grupo por el nuevo nacimiento, por la obra del Espíritu Santo, no por nada que haya en nosotros. Estamos esperando ansiosamente una herencia. Nuestra esperanza no está en esta tierra y nuestro mayor tesoro es Cristo. Lo consideramos precioso. Esos son nuestros distintivos, hermanos. Y como pueblo de Dios, Él no solamente eligió, Él nos liberó del pecado. Y ahora Él habla de una peregrinación. Fíjense que en el versículo, cuando Él habla en el versículo 17, capítulo 1, versículo 17, dice, si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Y en el capítulo 2, versículo 11 dice, amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos, ahorita vamos a ver qué se demanda de ellos, andamos en el desierto. Él cuando usa esta imagen está llevando a los creyentes a pensar en los judíos o en el pueblo de Israel en el desierto, liberados de Egipto, pero todavía no han llegado a casa. Y Él quiere que los creyentes piensen, ustedes todavía no han llegado a casa. No se acomoden, ustedes van por el desierto. Y de hecho, en la carta continuamente enfatiza cómo vivir en este desierto va a traer sufrimientos. Ahorita en la segunda sección vamos a hablar algo acerca de los sufrimientos.
Pero fíjense cómo él va llevando esta idea de fuiste elegido, fuiste sacado, estás en un peregrinaje, y en el capítulo 2, él comienza a hablar en el versículo 5, dice, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un real sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Miren lo que él está haciendo. Ahora, él está llevando a estos hermanos a pensar, espérate. Pedro ahora está diciendo, nos está comparando con el templo. Recuérdense que en el Antiguo Testamento el templo era donde habitaba, donde estaba la presencia de Dios. Y Pedro está diciendo, ustedes ahora son parte de esas piedras vivas. Ya el templo no es un lugar físico, no está compuesto de piedras muertas. Ahora ustedes son piedras dentro de ese templo. Y dice que hemos venido a ser colocados y puestos. Y fíjense que dice que he aquí puso, en el versículo 7, en el 6 dice, he aquí pongo en Sion una piedra escogida, una piedra preciosa angular, una preciosa piedra angular. El que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen es la piedra que desecharon los constructores. Más adelante en el 8 dice que es piedra de tropiezo y de escándalo. Pero ¿qué es lo que él está diciendo? Todas estas piedras han venido a ser unidas en Cristo. Todos nosotros nos hemos venido a acercar. Y resulta que ahora todos tenemos esa cohesión, esa unidad en Cristo. Importante. Ahora cuando lo apliquemos, tienen que recordar esto. Mis hermanos, nosotros tendemos a predicar, y esto es algo contracultural dentro de la iglesia, nosotros tendemos a predicar, tú has venido a Cristo. Y tenemos un evangelio sumamente individualista. Tú has venido a Cristo y te has unido a Cristo. Pero Pedro está diciendo, ustedes se han acercado a Cristo. ¿Qué significa eso? Que en lugar de nosotros tener la visión de yo fui a Cristo y él fue a Cristo y el otro fue a Cristo, vinimos a Cristo. Y nosotros ahora estamos juntos en Cristo. No es que Jesús tiene una relación particular, individual y especial conmigo, una relación individual, particular, especial con fulano. Es esa idea de nosotros no somos piedras aisladas, unidas a Cristo. Y otra piedra por aquel lado unida a Cristo. Y otra piedra por aquel lado unida a Cristo. Pedro quiere que nosotros pensemos en todos nosotros hemos venido a ser parte de este edificio. Estos seguros son blocks, asumo, no son piedras, son blocks. Y los blocks que hay allí están muy distantes de allí. Pueden decir que no tienen relación, no tienen ningún tipo de amistad, no tienen ningún tipo de conexión. Pero ¿saben qué? Son parte del edificio. Y en aquel entonces, cuando se refiere a la piedra angular, era una piedra sobre la cual físicamente todo descansaba. Y si ustedes quitaban esa piedra angular, todo caía. Así que de cierta manera, todas esas piedras vivas están dependiendo de esa piedra angular que es Cristo. Mis hermanos, yo quiero que cuando nosotros estemos hablando hoy y trayendo aplicaciones, ustedes piensen en lo siguiente. Cuando Pedro dice, hagan esto, no piensen en, yo tengo que hacer esto. Pedro está diciendo, háganlo todos. Todos deben de estar funcionando como una comunidad. No se trata del esfuerzo individual de cada uno. Ahora, fíjense cómo Pedro comienza a aplicar estas cosas. Y le voy a dar algunas conductas esperadas entre nosotros.
¿Cómo se supone que nosotros actuemos si nos reconocemos? Si cuando nos miramos unos a otros, yo veo a mi hermana y puedo decir, ella es una elegida de Dios. Ella es una elegida de Dios. Ella fue elegida para obedecer y para ser rociada con la sangre de mi bello Jesús. Ella comparte la misma herencia que yo. Ella comparte el mismo destino que yo. Ella comparte el mismo aprecio de mi Padre, el mismo aprecio que mi Padre tiene por mí, lo tiene por ella, lo tiene por él. ¿A qué nos debería mover eso entre nosotros? ¿Cómo nosotros nos deberíamos comportar? Bueno, la primera cosa que hace Pedro es un llamado a la santidad. Lo primero que hace Pedro, si todo esto es verdad, ustedes como grupo deben ser santos. Miren el versículo 1, capítulo 1, versículo 14 al 17. Dice, como hijos obedientes. Importante, ustedes son hijos obedientes. Ustedes no vinieron a ser hijos porque fueron obedientes. Ustedes vinieron a ser hijos porque Dios obró en ustedes y los adoptó. Y por eso entonces ahora ustedes pueden ser obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó, eso tiene que ver con la elección, es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, en todos los departamentos de tu vida, en todas las secciones de tu día, en toda vuestra manera de vivir, sed santos. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Miren el capítulo 2, versículo 11. Dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Si ustedes andan en este peregrinaje, absténganse. Capítulo 4, versículo 1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros de este mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. La idea es, como tú vivías antes, ya se acabó. Ahora tú estás llamado a cultivar la santidad. Y no solamente tú, este pueblo. ¿Qué significa eso, mis hermanos? ¿Qué significa eso? Bueno, lo primero que significa es que este movimiento contracultural empieza en el interior. Fíjense cómo él hace el énfasis de cuiden sus deseos. No alimenten sus deseos carnales. Él no empieza hablando de la santidad con actos y conductas. Él comienza hablándole a este grupo diciéndole, cuídense de qué desean. No provean para la carne. No provean para sus pasiones. A veces nosotros, yo no sé ustedes, pero a mí me pasa que a veces estoy molesto conmigo mismo porque me veo caer y recaer y volver a ciertos pecados. Pero luego que evalúo, digo, pero es que yo lo sigo alimentando. Yo sigo viendo lo mismo que me estimula a ese pecado. Yo sigo oyendo lo mismo que me estimula hacia aquel pecado. Yo sigo teniendo las mismas prácticas. Yo he seguido sin querer alimentando ese pecado. Yo me he seguido exponiendo a lo mismo. Y por exponerme a eso, mis pensamientos van hacia esos pecados. Y porque mis pensamientos van hacia esos pecados, mis deseos se van hacia esos pecados. Entonces, ¿saben lo que está diciendo él? Ustedes como pueblo tienen el llamado a la santidad, a ayudarse entre ustedes, a lidiar primeramente con esos malos deseos.
La lucha por la santidad en la iglesia, mis hermanos, no es individual. Es en grupo. Es en grupo. Somos todos juntos. A veces, nosotros podemos sentirnos muy cómodos con nuestras amistades en la iglesia, porque son amistades sanas. Mis hermanos, nosotros no venimos a la iglesia a tener amistades sanas. Venimos a tener amistades santas. ¿Qué significa eso? No es que las amistades sanas están mal, pero a veces nosotros podemos limitar nuestra vida de comunión en la iglesia con, vamos a jugar fútbol. Me imagino que aquí es fútbol, allá en Santo Domingo es otra cosa. Pero vamos a jugar fútbol, vamos a juntarnos para el cumpleaños, vamos a ir a hacer tal actividad. Y se juntan los hermanos y comparten y tienen un buen rato. Y tienen un tiempo sano. Pero ¿fue santo? Y cuando me refiero a si fue santo, no me refiero a si hubo pecado entre el grupo, sino que muchas veces nuestras amistades no están invertidas en ayudarnos a crecer y a valorar a Cristo. A veces casi no hablamos de Cristo. A veces no nos retamos con Cristo. A veces no presionamos a nuestros hermanos a decir, pero mi hermano, yo estoy viendo este patrón en tu vida. Yo estoy tan cerca de ti que he podido comenzar a ver ciertos patrones de pecado o de reacciones hacia tu familia, hacia tus hijos, hacia otros. Cuando están jugando fútbol de verdad y el árbitro te canta, no silba, no pita la jugada que tú entiendes de verdad, tú estás reaccionando de una forma. Si nosotros no ayudamos a nuestros hermanos a crecer en santidad y pensamos que la santidad solamente es un proyecto personal, mis hermanos, no estamos siendo una verdadera iglesia. Hoy en día, muchas veces nuestras iglesias se sienten conformes con solamente tener amistades sanas. Pero nuestras amistades tienen que ser sanas y santas. Tienen que promover, tienen que animar, tienen que estimular a nuestros hermanos a amar más a Cristo, a retarlos para hacer más cosas por Cristo. La segunda cosa que espera Pedro que haya entre nosotros es amor. Y uno puede decir, claro, amor, todo el mundo quiere amor, hasta el mundo quiere amor. Los hippies querían amor. ¿Ok? ¿Quién tiene problema con eso? Pero miren lo que dice Pedro acerca del amor. Capítulo 1, versículo 22. Dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Uno puede decir, él estaba diciendo, ya que ustedes han obedecido al Evangelio y el Evangelio ha comenzado a obrar en sus vidas, eso debería llevarlos a amarse y amarse entrañablemente. ¿Por qué? Bueno, porque este hermano y aquel hermano es amado por mi Padre. Y no solamente él, este hermano, aquel hermano y aquel hermano ama intensamente a Jesús. Así que los cientos que estamos aquí, si somos parte del pueblo de Dios, amamos intensamente a Jesús y somos amados increíblemente por Jesús. Entonces estamos llamados a amarnos unos a otros. Pero fíjense cómo él dice de corazón puro. Él dice que si nosotros pudiéramos revisar nuestro corazón, que solamente haya amor los unos por los otros. Miren en el capítulo 2, versículo 1, un par de cosas que pueden aparecer en nuestros corazones hacia nuestros hermanos. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. ¿Ustedes saben qué? Eso Pablo no lo está diciendo de impío. Uno piensa que Pedro está diciendo, eso le está diciendo a los impíos que dejen toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. No, es al pueblo de Dios que se lo está diciendo.
y de forma particular en su relación de amor con la iglesia. Hermanos, si nosotros somos honestos, a veces sentimos envidia por otros hermanos. A veces nosotros nos molestamos de lo bien que le está yendo a cierto hermano. ¿A usted no le ha pasado que como padre le ha ocurrido el pensamiento de, óyeme, yo estoy fajado aquí con mis hijos. Mis hijos, yo estoy dando un ejemplo, mis hijos no profesan la fe. Y yo me he invertido en ellos y le he enseñado y he dado devocionales desde chiquito y yo estoy entregado al servicio del Señor. Y este hermano que es nuevo, no enseña la Biblia, es súper flojo. Resulta que sus hijos los dos ahora sirven en la iglesia y son creyentes y están dedicados al Señor y los míos no. Y uno comienza a amargarse con eso. Usted está lidiando, está buscando bebé, quiere tener bebé y no puede tener bebé. Y resulta que una hermana que acaba de empezar a buscar bebé, resulta que dice, yo estoy embarazada. Y hay alguna que tiene la dicha de decir, no, yo voy a buscar como para diciembre. Y se le da. Y eso afecta a su corazón. Y eso produce envidia. Y uno se molesta y se amarga. Pero sobre todo, mis hermanos, la difamación. El cómo hablamos los unos de los otros. Cómo comentamos, cómo nos preocupa tal hermano. Y hablamos mal de nuestros hermanos. Y a veces lo hacemos directamente y otras veces lo hacemos con un gesto como, bueno, ¿tú sabes? ¿Tú sabes cómo es fulano? Mis hermanos, más adelante Pedro dice en el capítulo 4, versículo 8, dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. ¿Saben lo que él está diciendo? Sean apasionados amándose. Así como me imagino que ustedes son apasionados por el Junior, ¿es que se llama? Ok. Así como ustedes son apasionados con el Junior, él dice, ustedes deben ser apasionados encontrando formas de amarse. Y escuchen esto, hermanos varones. El amor no es algo afeminado. A veces nosotros pensamos que el amor es de las mujeres. Les resulta bien y natural a las mujeres como amarse, cuidarse, ser amigas y eso. Los hombres resolvemos, los hombres predicamos, los hombres enseñamos, los hombres arreglamos, pero amamos. Pero Pedro como hombre está diciendo, ámense, sean fervientes. De hecho, no se contenten con decir, no, yo amo a la iglesia, me caen bien. Ámense. Y luego fíjense que él dice, en el versículo 9 dice, sed hospitalarios los unos con los otros, promuevan juntarse. Y si ustedes a veces dicen, no, es que mire, es que mi casa no está en condiciones. Miren, la casa de aquel entonces no había luz, no había agua, no había inodoro, no había nada de eso, no había condiciones. Y él está diciendo, sean hospitalarios. Pero luego miren la aclaración que él hace. Sin murmuraciones. La hermana fulana como que, de verdad, o sea, hay ciertas cosas que es educación básica. Sentido común. Y nosotros hablamos. Y fíjense esto, no hay nada más amoroso que ofrecerle la casa a alguien, que decir, ven a mi casa. Sin embargo, nosotros tenemos la increíble capacidad de amar a alguien, invitarlo a nuestra casa y luego resulta que hablamos de él. Ustedes quieren ser una iglesia contracultura. Odien el chisme. Mis hermanos, ustedes deben ser una iglesia en la que hacer un comentario acerca de otro hermano deba sentirse incómodo.
deba sentirse incómodo, porque cuando usted hace comentarios acerca de otro hermano o acerca de los hijos de otro hermano, poniendo en duda la paternidad del hermano o el crecimiento del hermano, o el compromiso del hermano, cuando el otro lo escuche, debe sentir la cara así como, ¿tú estás hablando de un elegido de Jesús? ¿De un consagrado para Jesús? ¿De un hijo de mi padre? ¿De un hermano mío? No, no te lo puedo tolerar. ¿Y saben qué? El chisme no siempre es mentira. Muchas veces es verdad lo que usted está diciendo. El chisme no deja de ser chisme porque, ¿pero es verdad lo que yo te estoy diciendo? No, es que si tú hablas mal de otro a sus espaldas, en el que tú no eres ni parte del problema ni de la solución, y lo haces para quedar mal, eso es chisme, eso es murmuración, eso es difamación. Entonces, mis hermanos, en este proceso de nosotros ser una iglesia contracultural en nuestras relaciones, si nosotros somos una iglesia no chismosa, ustedes van a hacer una gran diferencia como iglesia. Y no solamente ustedes están llamados a no ser chismosos, y BCJ está llamada a no ser chismoso. Todas las iglesias están llamadas a proteger a sus hermanos, a cuidar de ellos. Miren, en las películas, usualmente yo le digo a mis hijos, en las películas cuando quieren mostrar a un villano, a un realmente villano, mostrar lo realmente malo que es y despreciable, siempre hay una escena en la que de una forma u otra, él mata o descuida a alguien de su equipo. No le importa sacrificar a alguien de su equipo. A veces, lamentablemente, nosotros matamos con nuestras palabras a nuestro equipo, a los que son parte de los elegidos de Dios. Y eso no está bien. Ahora, un tercer aspecto, mucho más brevemente, en el que Pedro espera que nosotros nos relacionemos, es con el servicio. Es con el servicio, y es muy obvio para nosotros hablar del servicio. En la iglesia vivimos hablando del servicio. Pero miren en el capítulo 8, versículo 10, capítulo 4, versículo 10, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndoos unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Miren lo que él está diciendo. Sírvanse los unos a los otros. Esto puede ser raro, pero a veces yo percibo en mí mismo, en mi iglesia, en otras iglesias, que nosotros estamos de acuerdo con servirle a Dios. Y a veces hablamos más de, yo le estoy sirviendo a Dios. Yo le estoy sirviendo a la iglesia como institución. Pero ¿saben lo que está diciendo Pedro? Sírvanse los unos a los otros. Oigan, los hermanos que pusieron estas sillas, los hermanos que están trabajando en la proyección, en los videos, en el audio, en el sonido, a veces nosotros pensamos, no, yo estoy sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo algo en la iglesia. Pedro no está mandando a hacer algo en la iglesia. Yo sé que ustedes van a decir como, pero el pastor no ha dicho que uno tiene que estar comprometido con la iglesia. Sí, pero no se trata de si tú estás en el ministerio de sonido. Se trata de tú tener la conciencia de que cuando tú estás en el ministerio de sonido, tú lo que estás procurando hacer es que tus hermanos escuchen lo mejor que se pueda, sin interrupción, sin eco, sin molestia, para que su corazón no se vaya por otro lado y él pueda escuchar la palabra bien. Los que ponen la silla no están diciendo, no, yo soy en el ministerio de acomodación y logística.
No, lo que tú estás tratando de hacer es diciendo, ok, ¿cómo yo hago para que mis hermanos puedan acomodarse, tengan la distancia apropiada para ellos sentarse, que no estén incómodos sus pies? Que así como Jesús, el último acto que hizo antes de la crucifixión fue lavarle los pies a sus discípulos y le dijo, yo que soy el maestro hice esto, háganlo ustedes. No se trata de servir en ministerios. Para nosotros es relativamente servir en ministerios, servir en departamentos, servir en posiciones. ¿Saben lo que es difícil? Servirse el uno al otro, cuidarse el uno al otro. Aún decir, pensar, el Señor me dio el don de hablar, de enseñar. ¿Cómo yo lo puedo usar para bendecir a otros? Hay algunos de ustedes que posiblemente tienen la habilidad de enseñar. Quizá no van a ser pastores, o no van a poder enseñar, pero ustedes deberían pensar, el Señor me ha dado la capacidad de hablar, de enseñar, entender un tema, poderme comunicar apropiadamente. ¿Cómo yo puedo usar eso en la iglesia? Y no necesariamente en un ministerio, porque uno dice, bueno, ¿y qué ministerio hay en el que yo pueda estar? ¿Tú sabes cómo? En los pasillos, cuando se termina el culto, tú puedes decir, el Señor me dio la capacidad de yo poder tomar el mensaje y traerlo, sintetizarlo y traer una aplicación práctica. Así que tú sabes qué, ese es tu servicio en la iglesia. Pero a veces nosotros pensamos, no, es que si yo no encuentro un ministerio, un lugar en el organigrama, yo no estoy sirviendo a la iglesia. Y ese es el problema, que nosotros pensamos en función de ministerios o departamentos, no en función de personas. Y lo que está diciendo Pedro aquí es, sirvan a personas. Fíjense que su énfasis no es ni siquiera, sírvanle a Dios. Yo sé que eso está implicado. Pero Pedro no quiere que nosotros veamos el servicio a las personas como un instrumento para servir a Dios. Servir a las personas, servir a nuestros hermanos es un fin en sí mismo. ¿Ustedes saben lo grande del caso? Que muchas veces cuando nosotros estamos sirviendo a nuestros hermanos, nos molestamos con los hermanos que no están sirviendo. Y nos comenzamos a llenar entonces de murmuraciones, de difamación, de decir, aquí no hay hermanos comprometidos, aquí somos ¿cuántos? ¿100 cuántos? Aquí hay 108 y aquí no hay 108 hermanos sirviendo. Y entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Sirviendo o qué? ¿Tú estás acomodando a tus demás hermanos o qué? Entonces, mis hermanos, porque nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser consagrados para Cristo. Y entramos a ese pueblo por el nuevo nacimiento. Y tenemos una preciosa esperanza, una esperanza que descansa en la resurrección de Cristo, de que vamos a recibir una herencia que jamás se va a dañar, que jamás la van a tocar y que yo no seré quitado de esa herencia nunca. Pero en el camino, en ese peregrinaje van a haber momentos de dificultad. En lo que nosotros llegamos a esa Canaán celestial, ¿saben qué? Nosotros hemos sido llamados a ser santos, a promover la santidad entre nosotros. No solamente yo, ¿cómo yo crezco más en santidad? Tu trabajo es ayudar a los demás a crecer en santidad también. ¿Cómo yo crezco en ser fervientes en amor, apasionados, fanáticos con amar a los demás? Y cómo yo descubro lo que me ha dado el Señor, sea la capacidad de hablar, sea la capacidad de servir, sea la capacidad de aconsejar, sea la capacidad de organizar, para encontrar formas de bendecir a mis hermanos. Ahora, la manera en la que nosotros lo hacemos, como dice el pasaje, es según el criterio de Dios. Miren cómo dice, el que habla, sea las palabras de Dios. A veces nosotros hablamos muchísimo, damos muchísimo consejo en la iglesia, pero si no son de acuerdo a las palabras de Dios, mejor no dé consejo.
Así que de lo que se trata esto no es solamente de hablar y dar consejo. Yo estoy aconsejando según las palabras de Dios. Yo estoy sirviendo según el poder de Dios. ¿Saben para qué? Para que al final Dios se lleve la gloria. Y uno, en su lenguaje cristiano, fácilmente dice, para que Dios se lleve la gloria y yo el brillo. Y yo luzca bien. Y uno dice, no, pastor, no es para que yo luzca bien. Porque a veces uno le dice, ay, hermano, gracias por tal cosa. Y uno dice, a Dios la gloria. Y uno se siente muy cómodo cuando puede decir, a Dios la gloria. Pero ¿y cuando no te dicen que lo hiciste bien? ¿Por qué nosotros no decimos, tú sabes que nadie me dijo nada? Nadie me lo reconoció. Pero yo no digo a Dios la gloria. Porque yo no lo hice finalmente para ellos, sino para el Señor. Entonces el Señor me vio, el Señor lo va a reconocer, el Señor me lo toma en cuenta. Nos amargamos, nos molestamos, la iglesia. Cuidémonos, mis hermanos. Animémonos unos a otros a ser santos, a amarnos unos a otros y a servirnos unos a otros. De esa manera nosotros vamos a ser una iglesia rara, contracultural, que no chismean entre ellos, que no permiten la hipocresía, que pueden hablar con transparencia y no hay pleito, no hay drama. No, esa iglesia es rara. Y van a ser una iglesia atractiva. Increíblemente va a ser una iglesia atractiva para todo aquel que está en Cristo.